Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy voy a hablar acerca del gran problema que tiene el Mundial Sub-20 o los Mundiales Sub-20 en general, no puntualmente este del año 2023, sino en general la competición en los últimos años. Un torneo que se está disputando en este momento en la Argentina, que ya estamos en las fases finales, en las cuales se empiezan a jugar los mano a mano, y que creo que es un torneo que ha demostrado tener una falencia muy importante, y les voy a dar los motivos detrás del por qué tiene justamente esta falencia este mundial en particular, pero en general en los últimos años los mundiales sub-20. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal. Es un video de opinión, así que me gustaría que también dejen ustedes la propia en los comentarios, que me sigan en las redes sociales, TikTok e Instagram, que tienen todos los links en la descripción, y sin dar muchas más vueltas comenzamos. Sin duda el gran problema que tienen los mundiales sub-20 en el último tiempo, y en particular este del año 2023 en la Argentina, es la gran ausencia de la gran mayoría de las figuras de todos los equipos. Imagínense una Copa del Mundo en la cual faltan los mejores 40, 30 jugadores de las selecciones en general. Las grandes figuras, lo que obviamente convocan a ver esa competencia, ninguno vaya, sino que vayan los segundo o tercer mejor jugador en la posición, dependiendo en el caso si son o no convocables. Para darles un ejemplo, por ejemplo, de otras selecciones o de las selecciones en este mundial puntualmente, a Argentina le falta Alejandro Garnacho, la estrella del Manchester United y que probablemente habría sido una de las estrellas de este mundial sub-20, Facundo Bonanote, que está teniendo una muy buena temporada en el Brighton, y también le falta Nicolás Paz, el joven de la cantera del Real Madrid, que también venía teniendo buenas actuaciones en la filial del conjunto merengue. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, le falta Paxton Aronson, este volante ofensivo que fue el goleador en el campeonato de la CONCACAF, donde se consagraron campeones, no pudo venir, juega en el Eintracht Frankfurt. Ricardo Pepi, este delantero también, del cual se habla muy bien, actualmente jugando en el fútbol de los Países Bajos. En Colombia falta un gran delantero como John Durán. Imagínate esta selección que ha tenido un muy buen rendimiento con los jugadores que tiene, si le hubiesen sumado un 9 de la calidad del futbolista del Aston Villa. A Israel le falta sin duda su gran figura, que fue Oscar Kluk, el volante de 19 años que juega en el Red Bull Salzburgo, que en el último europeo fue la gran figura y goleador para que la selección israelí termine clasificando a este mundial y salga subcampeona. Sin duda Inglaterra es una de las selecciones más perjudicadas. Le falta Jude Bellingham del Borussia Dortmund, le falta Harvey Elliott del Liverpool, Tino Libramiento, el defensor o lateral derecho del Southampton, Levi Colwill, el central del Brighton, Carney Chumueca, que estaba prácticamente confirmado que iba a venir y a último momento se bajó, el volante del Chelsea, Rico Lewis, el futbolista del Manchester City, o Jamie Binoy-Gittens, también el volante del Borussia Dortmund. A Uruguay le falta uno de sus mejores delanteros en el último sudamericano, Álvaro Rodríguez, el futbolista de 18 años que juega en el Real Madrid, tampoco pudo venir. En el caso de Irak, por ejemplo, le falta su figura, Zidane Iqbal, este volante que juega en el Manchester United y tampoco pudo venir. A Brasil, si bien la gran mayoría han venido, le faltan dos de sus mejores jugadores, Endrick y Víctor Roque. Las promesas de Palmeiras y Atlético Paranaense eran dos de las máximas atracciones y probablemente hubiesen sido dos de las máximas estrellas de este mundial. Y también Vinicius Tobías, el futbolista del Real Madrid, que tampoco pudo venir. A Italia, por ejemplo, le falta Giorgio Scalvini, el gran central del Atalanta de 19 años, Wilfred Ndonto, el delantero de 19 años del Leeds United, o Fabio Miretti, el volante de la Juventus. Y sin duda una de las selecciones más perjudicadas, por no decir la más perjudicada, es el caso de Francia, que le faltaron todos sus mejores jugadores, dentro de ellos, por ejemplo, Ryan Cherki, el volante del Lyon, Elie Wahi, este delantero joven del Montpellier, que marcó 17 goles en la última temporada, Malo Gusto, el lateral del Lyon que fue comprado por el Chelsea, Mathys Tel, el delantero del Bayern Múnich, Warren Zaïre-Emery, el joven volante de 17 años del Paris Saint-Germain, y Lies Ben Steiger, el volante también joven que ha mostrado muy buenas condiciones en el Mónaco esta temporada, o el delantero de la Real Sociedad, Momo Cho. Ahora bien, ¿por qué prácticamente los mejores 25, 30 jugadores que podrían haber concurrido a este mundial no estuvieron en la Copa del Mundo y obviamente terminan debilitando a sus equipos, particularmente a sus selecciones, pero a la competencia en general? La respuesta es sencilla. Los equipos no lo cedieron. Tenían la potestad de elegir si ceder a los futbolistas a estas competencias o no, y en muchos casos decidieron no hacerlo. En algunos casos se comprende porque eran jugadores que venían teniendo mucha continuidad y que sus equipos obviamente todavía se estaban jugando cosas importantes. En otros quizás es un poco más difícil de entender porque siendo tan jóvenes, con pocos minutos, la verdad que privarlos de jugar un Mundial Sub-20, pero más allá de la entender o no la decisión,
como les digo, era una potestad del equipo elegir o no, porque esta fecha, FIFA entre comillas, o este Mundial Sub-20 no es obligatorio en el calendario. Y acá creo que arranca el problema de raíz que tenemos con el Mundial. La FIFA no le da la suficiente importancia a los Mundiales Sub-20. Que la competencia no sea obligatoria para las selecciones y que sí, por ejemplo, cederlos para amistosos, obviamente cederlos para competencias a nivel mayor se entiende, pero ceder los jugadores para amistosos justamente de sus selecciones y no los mundiales sub-20 de los mundiales de categoría juvenil. Lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos, tampoco termina siendo obligatorio cederlos. Si vos no le das ese carácter de importancia por parte de la FIFA, evidentemente los equipos siempre van a perseguir sus propios intereses y no lo de los países, porque al fin y al cabo el que le paga el sueldo y el que después si se lesiona en esta competencia se termina viendo afectado es el equipo y no el país. Pero más allá de eso también hay otras medidas que ha tomado la FIFA, dejando en claro el desinterés que tiene respecto a esta competencia. Un Mundial Sub-20 que tengamos en cuenta que no se juega desde el año 2019, cuando normalmente no se juega cada 4 años, sino cada 2. Los mundiales de la categoría Sub-17 y Sub-20, por una cuestión obvia, por una cuestión de recambio generacional, se juegan menos espaciados cada 2 años, así todos los jugadores tienen la posibilidad de por lo menos jugar una vez o estar en el rango de edad de ser convocados. Con la cuarentena, por lo que ocurrió con la pandemia del COVID, se decidió que una de las pocas competencias que se suspendan fue este mundial, dejándolas claras que a la FIFA, dentro del calendario, es una competencia que le va y le viene y que realmente no le afecta para nada. Sin duda, otra de las cuestiones que ha hecho que esta competencia se vaya devaluando es la fecha en la cual la FIFA decidió celebrarlo. ¿Cómo se te puede ocurrir celebrar un mundial de la categoría sub-20 que se supone que tiene cierta importancia, se enfrenta a las mejores selecciones a nivel juvenil, en la época en la cual se está finalizando la temporada? Siempre los mundiales, más allá de lo que fue en Qatar, los celebramos en junio, una vez finalizada la temporada y con todas las competencias paradas. Acá estás jugando un Mundial Sub-20 o comenzó a jugarse en las últimas 4 o 5 fechas de la liga y por ejemplo sin haberse definido las competencias más importantes de Europa. Todavía no jugamos final de Champions, de Europa League o de Conference. Pero sobre todo respecto a las ligas, estamos hablando de muchos jugadores que por ejemplo no vinieron porque se jugaban la posibilidad de ser campeones, la posibilidad de clasificar a copas europeas y en muchos casos se jugaban la posibilidad de que su equipo no descienda y son jugadores importantes. ¿Quién te va a ceder un jugador a un Mundial Sub-20 que no es obligatorio cuando lo vas a perder en los últimos 4 partidos y te está jugando el descenso? Una locura total la fecha en la cual se celebró y sin duda terminó siendo una de las cosas que termina cambiando el rumbo de esta competencia que podría haber sido mucho más interesante más allá de que lo está haciendo. Y esto obviamente termina haciendo que las selecciones y particularmente las europeas no se lo tomen de la manera más seria posible. Lo mismo ha pasado con Francia, lo mismo ha pasado con Inglaterra, que no llevan ni por cerca sus mejores planteles. Y esto tiene que ver por un lado porque no les prestan los jugadores y por el otro lado también porque entienden las selecciones europeas, o por lo que se ha visto en los últimos años, que es una competencia más formativa y no van tanto a intentar competir. Más allá de que puedan quedarse con el título, Inglaterra, Ucrania no lo han hecho en el último tiempo, no llevan ni por asomo sus mejores jugadores. Llevan jóvenes para intentar formarlos, que no está mal, es una forma de ver el torneo, pero también obviamente un Mundial Sub-20 la idea es intentar ganarlo y jugar de la mejor manera posible con los mejores jugadores y las mejores armas que tengas. Por todos estos motivos que les conté, llego a una conclusión final de un cambio de raíz que para mí tendrían que hacer respecto a los mundiales sub-20. Y la realidad es que la categoría ha quedado mal establecida. Antes, cuando teníamos jugadores de menos de 20 años, eran futbolistas con pocos partidos en primera división, obviamente siempre hay excepciones, y que no eran piezas, primero preponderantes en sus equipos, ni mucho menos eran jugadores habitué a nivel mayor. Es así que Messi en el 2005, recién debutado en Barcelona, fue campeón del mundo. Lo mismo ha ocurrido con otros jugadores que jugaron esta competencia, Kaká, Ronaldinho con Brasil, Alexis Sánchez con Chile, Henry con Francia en su momento, Suárez, Cavani con Uruguay, futbolistas que han sido los mejores en su posición en la historia de su país, pero que han jugado esta competencia porque en ese momento, si bien se proyectaban cosas interesantes respecto a ellos, no eran titulares en su selección y recién empezaban a hacerlo en sus equipos y a contar con minutos. Hoy en día, con 20 años, realmente hay jugadores, e inclusive hay en el Mundial Sub-20 jugadores, con más de 100 partidos en primera división. Y ni les digo los que no han convocado, como por ejemplo el caso de Bellingham, que tiene 19, que tranquilamente podría haber estado por una cuestión de edad, y que en el Borussia Dortmund ya figura indiscutible, tiene más de 100 partidos, ha jugado un Mundial a nivel mayor en Qatar con Inglaterra, y ya se habla de que va a ser vendido al Real Madrid en más de 100 millones de euros. Imagínate que, ¿quién te va a prestar ese estilo de jugador hoy en día, quizás es el caso más extremo en la actualidad, a un Mundial Sub-20 que ni siquiera es obligatorio? De esta manera quedan excluidos muchos jugadores de la posibilidad de jugar esta competencia.
hace muy poco tiempo Neymar, por ejemplo, cuando podría haber jugado el Mundial en el año 2011, no lo hizo justamente por este motivo, porque ya estaba convocado a la Copa América para jugar con la selección mayor. Mbappé también se salteó directamente el Mundial Sub-20 y se fue a jugar a Rusia el 2018 y terminó siendo campeón. A lo que voy es que la categoría Sub-20 ha quedado obsoleta. Debería modificarse a ser Sub-19 como mínimo y para mí Sub-18. Y la categoría Sub-17, que no está mal por una cuestión obvia de no tenerlas tan cerca, modificarla a ser Sub-16 o Sub-15. Al día de hoy ya un Sub-20 es un jugador que probablemente tenga más de 100 partidos en primera, que ya haya debutado con su selección a nivel mayor y que la realidad es que un Mundial Sub-20 termina siendo obsoleto. No tiene mucha importancia para él porque ya es un jugador casi consagrado. Creo que debería modificarse a hacer un Mundial Sub-18 y un Mundial Sub-16 o Sub-15 y bajar las edades actuales de 20 a 17. Al menos esa es mi opinión y la solución que le encontraría para que todos los jugadores, inclusive las grandes figuras, puedan también ser convocados a estas competencias y terminen generando que incremente el nivel de las selecciones y de los mundiales. Pero este es mi punto de vista respecto a esta competencia y esa es la solución que yo le encontraría. Que bajen la edad de los mundiales, que no sea más sub-20 y sub-17, sino que sea sub-18 y sub-15 o sub-16. Pero me gustaría leer a ustedes los comentarios. ¿Qué opinan respecto a esta reflexión? ¿Qué opinan respecto a los problemas que les he planteado? Realmente un mundial, como les digo, que faltan los mejores 30 jugadores, pierde mucho atractivo para el mundo. Seguramente si estuviesen todos los que les mencioné que no vinieron, sería una competencia mucho más interesante. No mucho más para decir, espero leerlos en los comentarios, que dejen obviamente su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, en TikTok e Instagram, que tienen los links en la descripción, y me ayudan un montón, y sin dar muchas más vueltas, nos vemos mañana en un próximo video.